Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y análisis en temas jurídicos sociales con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir esta sesión académica. La presente conferencia lleva como título ¿Los adolescentes responden penalmente? En esta exposición se abordará el marco normativo internacional y nacional vigente, la responsabilidad penal que poseen los adolescentes que cometen una infracción a la ley penal, las consecuencias jurídicas de cometer una infracción y el proceso a seguir en ese caso, evidenciando con ello que en nuestra legislación nacional los adolescentes sí responden penalmente, considerando su naturaleza de personas en desarrollo. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Guerra, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde. Quiero permitirme además agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma puntualmente y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. Con respecto a la presentación de hoy, he de mencionarles, estimados participantes, que nuestra expositora invitada contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia. Y al finalizar, daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de esta plataforma. Presentamos entonces la exposición de la doctora Félix, previa lectura de su reseña. La doctora Claudia Félix es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por esta misma casa de estudios, becaria por la Universidad Philips de Hamburg en Alemania, coordinadora del grupo de trabajo encargado de la elaboración del proyecto de Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, asesora de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados de Lima, ponente y panelista en diversos eventos académicos en materia penal, procesal penal, penitenciaria y justicia penal juvenil, autora de diversas publicaciones en materia penal, procesal penal, penitenciaria, justicia penal juvenil y derecho de familia. Actualmente desempeña el cargo de asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida a los lunes de Derecho, doctora Félix. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Por favor, confírmame primero si se me escucha bien para proseguir con la disertación de hoy. Sí, sí, doctora. Conforme. Muchísimas gracias. Y por tu intermedio, agradecer, por supuesto, la gentil invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a institución a la cual, por supuesto, también pertenezco por ser parte del Programa Nacional de Centros Juveniles. Hacer extensivo también el agradecimiento a la doctora Ana María por esta gentil invitación. Quiero además aprovechar en saludar a todos y todas por la participación de hoy. Espero muy atenta las preguntas que tuvieran a bien formular luego del tiempo que se me ha concedido para poder expresar y disertar en todo caso lo relacionado al tema que me concierne. En este caso vamos a responder una pregunta muy importante, que es además una pregunta de coyuntura nacional. Básicamente estamos hablando del tema los adolescentes en conflicto con la ley penal. La pregunta es si los adolescentes responden penalmente. Para esto voy a permitirme compartir una presentación. En breve me confirman si se puede visualizar, por favor. Sí, sí, doctora. Perfecto, vamos a ponerlo en modo presentación para comenzar. Bien, vamos entonces a hablar acerca de la responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. Vamos inmediatamente a responder la pregunta porque la respuesta merita un desarrollo bastante amplio que vamos a tratar de abordar en el menor tiempo posible, lo más que se pueda. En efecto, los adolescentes sí responden penalmente y responden penalmente desde hace muchos años.
¿ok? No es a partir de reciente data, no es desde el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de hecho ya lo hacían desde antes de la publicación del código actual, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es la norma vigente sobre la materia, sobre la cual vamos a hablar un poco más, más adelante. Ahora vamos a centrarnos en responder específicamente la pregunta si los adolescentes en conflicto responden penalmente, pues sí. Atendiendo a la normativa vigente, nuevamente, tenemos que la persona mayor de 14 y menor de 18 años de edad que ha incurrido en una infracción a la ley penal o respecto de quien se presume su comisión es considerado un adolescente en conflicto con la ley penal y como tal tiene responsabilidad penal. Ahora, evidentemente no es una responsabilidad penal como la que poseen o poseemos las personas adultas a partir de los 18 años de edad. No lo es. La responsabilidad penal que tienen los adolescentes es una responsabilidad penal especial, distinta, ¿ok? Atendiendo, por supuesto, a las características y condiciones propias de este grupo poblacional. Hablemos que en nuestro país, nuevamente repetimos, para reforzar la idea, las personas mayores de 14 años y menores de 18 años de edad responden penalmente de manera especial, sí, siempre que hayan incurrido en una infracción a la ley penal, esto que en otro contexto, hablando de adultos, se conocería como delito, pero en adolescentes se llama infracción a la ley penal, estos hechos típicos y antijurídicos, además de culpables, ¿no? Delitos en adultos, pero en adolescentes no les vamos a llamar delitos, se llaman infracciones a la ley penal. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Más allá de quién o del sujeto que la comete o quien incurre en estos hechos? Pues categóricamente, en términos doctrinarios, en términos legales, en términos jurídicos, podemos hacer una diferencia también atendiendo a la categoría, principalmente a la culpabilidad. En el delito, para que éste se configure, una de las categorías que tiene que estar presente es la culpabilidad, ¿no? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Uno de los componentes o elementos de la culpabilidad es la capacidad de imputabilidad. Esta precisamente es la diferencia entre el delito y la infracción. ¿Por qué no tiene la misma nomenclatura? ¿Por qué no los llamamos también delitos tratándose de adolescentes? Porque el hecho que cometieron carece de este componente de culpabilidad plena. No poseen la capacidad de imputabilidad de la misma forma que las personas adultas. No tienen la capacidad de motivarse plenamente por una norma penal de la misma forma que lo hacen las personas adultas, mayores de 18 años de edad. Por lo menos esa es la realidad hasta el día de hoy, 18 de noviembre, ¿no? A las 5:15 de la tarde. Esta realidad podría eventualmente cambiar, esperemos que no sea hoy, esperemos que no sea mañana, y más adelante vamos a entender por qué mi expectativa es que eso no suceda. Entonces, avanzando un poco en la definición de qué es un adolescente en conflicto con la ley penal, ya entendemos que es una persona mayor de 14 años y menor de 18 que ha cometido una infracción que en adultos sería un delito, pero que en adolescentes no la vamos a llamar así porque no se pueden configurar plenamente los elementos de un delito, específicamente la culpabilidad. Ahora, para el reglamento o en el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se ha definido también al adolescente en conflicto con la ley penal como aquella persona, nuevamente entre los 14 y menos de 18 años de edad, a quien se va a aplicar el decreto legislativo 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Para los efectos del presente reglamento, nos dice esta denominación que está en el glosario, el término adolescente incluye también a quien, habiendo cumplido la mayoría de edad, se encuentre ejecutando alguna medida socioeducativa establecida en el marco de un proceso de responsabilidad penal de adolescentes, salida alternativa al proceso, o se encuentre procesado bajo los alcances del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esto quiere decir que para los efectos del código, del reglamento, del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y estas disposiciones específicas sobre la materia, una persona que ha cumplido la mayoría de edad encontrándose en ejecución de una medida socioeducativa va a culminar la misma
dentro del contexto del sistema de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal. No va a cumplir o terminar de cumplir su medida en un sistema distinto como sería el sistema penitenciario de adultos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar brevemente por qué o a qué se debe esta situación. Para comenzar, es necesario también establecer una diferencia en torno a la consecuencia jurídica de cometer un delito y cometer una infracción a la ley penal. Nuevamente, más allá o independientemente del sujeto de quien estamos hablando, adolescente o persona adulta, respectivamente, es necesario esclarecer que cuando hablamos de la consecuencia jurídica de cometer un delito, hablamos de penas, ¿no? Y el Código Penal ha establecido un sistema de penas, penas privativas, penas no privativas, ha establecido un quantum de duración, pena determinada, pena indeterminada, que es la cadena perpetua en el caso de adultos. Hay penas no privativas, como la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres, ¿no? También tenemos la multa, la inhabilitación, todo un sistema de penas previsto en el Código Penal de 1991 para adultos, ¿ok? Mayores de 18 años. Recuerden que hasta el día de hoy, 18 de noviembre, 5:15 de la tarde, todavía el artículo 20 define que son inimputables las personas menores de 18 años de edad. Todavía tenemos vigente esa disposición hasta el día de hoy a esta hora. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de la consecuencia jurídica de cometer una infracción a la ley penal, ahí hablamos ya no de penas, hablamos de medidas socioeducativas. Y estas medidas socioeducativas no solo se diferencian, repito, por el sujeto que la cometió, que cometió el delito, que cometió la infracción, sino se diferencian de las penas también en la naturaleza, en el sentido y en el objeto, y en todo caso también en la finalidad que persiguen estas medidas. Tienen un marcado enfoque socioeducativo, ¿no? Tienen un marcado enfoque socioeducativo, tienen una mirada distinta, se busca, en efecto, reinsertar al adolescente a la sociedad, pero también algo muy importante que se hace en la intervención con adolescentes que ejecutan medidas, que es atender los perfiles, el abordaje individual y especializado de aquellas personas, en este caso los adolescentes, que han cometido una infracción. ¿Por qué han cometido una infracción? ¿Qué condiciones presentan? ¿Cómo llegan al sistema de justicia? ¿Cómo llegan al sistema de reinserción social de adolescentes? ¿Qué carencias, qué vulnerabilidades? ¿Cuál es el perfil que presenta cada adolescente? Y esto por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, tenemos clarísimo que existen ahí principios y existen enfoques que hay que tener muy en cuenta incluso en ejecución de medidas, ¿no? Y ahí tenemos el principio de interés superior del adolescente, el principio de responsabilidad penal especial y el principio de justicia especializada. Y también tenemos muchas disposiciones dentro del código, ¿no?, que establecen la necesidad de un abordaje individual y especializado hacia los adolescentes. Hay que intervenir con los adolescentes desde una mirada individual y especializada, atendiendo, repito, al perfil que cada uno de ellos presenta. Y en buena cuenta, esto se traduce en las condiciones que presentan al momento de ingresar al sistema. Y aquí, como vamos a evidenciar más adelante, tenemos que tener en cuenta que la población de adolescentes en conflicto con la ley penal es una población que presenta diversas vulnerabilidades. Han estado expuestos y expuestas a diversas situaciones que se traducen en factores de riesgo que finalmente los han motivado. Obviamente son muchos factores de riesgo, nunca es uno solo, son más de dos, y los han determinado a cometer una infracción a la ley penal. Ok, haciendo o habiendo hecho esta precisión, ya podemos quizás empezar a entender un poco mejor el panorama referido a los adolescentes en conflicto, las infracciones a la ley penal, las consecuencias jurídicas de cometer una que es una medida socioeducativa. Entonces, bajo esta descripción que el reglamento del Código de Responsabilidad Penal nos ofrece, tenemos que si un adolescente que esté ejecutando una medida socioeducativa, que puede ser privativa o no privativa de libertad, también hay que tener en cuenta ello. El código prevé un catálogo de medidas no privativas de libertad y una sola privativa, que es la internación. Y la internación se ejecuta en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Y las medidas no privativas de libertad, como la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de, perdón, la libertad restringida, la libertad asistida, la amonestación, todas se ejecutan en servicios de orientación al adolescente.
Entonces sí, se pueden ejecutar medidas en un contexto no privativo de libertad, no necesariamente tienen que estar privados de libertad. Y esto es así por exigencias y estándares internacionales. Y además por evidencia empírica que nos demuestra que la privación de libertad no es necesariamente la mejor opción para abordar a un adolescente que ha cometido una infracción. Y además no necesariamente, y hay evidencia empírica, evidencia que nos demuestra que siendo que el objeto de la justicia penal juvenil es evitar la reincidencia o evitar la reiterancia en hechos delictivos, necesariamente la mejor opción, la que mejor resultados demuestra o ha evidenciado en ese sentido, es la no privación de libertad. Abordar al adolescente en el contexto, atendiendo los factores de riesgo, atendiendo sus perfiles y las condiciones que lo han llevado a cometer una infracción, pero en libertad. Sobre eso vamos a conversar un poco más adelante, pero hasta aquí quisiera que tengamos claro y tener en cuenta estas categorías a las que hemos hecho referencia. Adolescente en conflicto con la ley penal, infracción a la ley penal, medida socioeducativa. Que son conceptos o tres conceptos y tres ideas claves para entender esta materia. Ahora, vamos a avanzar. Permítanme un segundo. Aquí. ¿Qué nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño respecto de este tema? ¿Y por qué voy a citar a la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Y por qué voy a citar al Comité de los Derechos del Niño? Pues básicamente porque el Estado peruano en el año 1990 se acogió, ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado en derechos humanos y específicamente el tratado en materia de niñez y adolescencia, que es el que ha establecido las máximas, los lineamientos específicos sobre la materia niñez y adolescencia. Y todos los estados que formamos parte o que nos hemos adherido a esta convención, eh, por constitución, que también sabemos todos que en nuestra constitución política se prevé que los tratados internacionales como este, que incluso tiene una naturaleza bastante específica y enfocada a los derechos humanos, pues tienen carácter constitucional. O sea que también orientan nuestro ordenamiento jurídico de manera obligatoria. Tenemos que respetarlos. Y además porque la lógica de esta convención ciertamente trae consigo un paradigma que es el paradigma de la situación, de la protección integral en contraste con el de la situación irregular que existía antes de la convención, que además trae consigo ciertas categorías y una mirada que focaliza o que centra al adolescente como un sujeto de derechos y que por ende además le permite responder por los hechos en los que incurre, por ejemplo, las infracciones. La situación irregular, que era el paradigma anterior a la convención, por el contrario, miraba al adolescente no como un sujeto de derechos, sino como un objeto de protección, ¿no? Entonces, la mirada anterior era más bien paternalista, ¿no? Era un modelo tutelar, se correspondía más con un modelo tutelar. En cambio, el modelo de la protección integral que trae consigo la convención no solo nos dice que el adolescente y el niño en este caso son sujetos de derecho y que un adolescente podría precisamente por ser sujeto de derechos también responder por los hechos en los que incurra, sino también trae consigo un cambio en la mirada de incluso el modelo procesal. ¿No? Nos dice que la forma o la mejor manera, la que mejor se corresponde con un modelo garantista, es además el modelo acusatorio. Ustedes sabrán que desde el año 2004 en nuestro país tenemos vigente el Código Procesal Penal que precisamente para adultos, que precisamente recoge este modelo acusatorio. Para los adolescentes en conflicto, con el Código de Niños y Adolescentes, el último, que es del año 2000, hemos tenido más bien un proceso que podría asimilarse al sumario que existía antes para los adultos, un inquisitivo mixto, ¿no? Donde el mismo juez que sentenciaba era el mismo juez que previamente había instruido, que previamente había realizado algunas diligencias de investigación, ¿no? Entonces había un tema de contaminación, ¿no? De la prueba, por decirlo así. Esas críticas que se hacían al modelo que imperaba antes del Código Procesal Penal, pues lamentablemente estaban y están vigentes aún para adolescentes. ¿Por qué? Porque el Código de Responsabilidad Penal, que si bien es cierto es la norma vigente sobre la materia,
aún está pendiente de ser aplicada de manera integral. Todavía no termina de implementarse totalmente. De modo que tenemos básicamente dos normas que están en aplicación simultánea. Por un lado, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que está vigente en dos de sus componentes, el componente sustantivo y el componente de ejecución, pero está pendiente todavía el componente procesal. ¿Sí? Por eso están subsistiendo paralelamente esos dos sistemas. Todavía tenemos ultraactivamente en aplicación las disposiciones procesales del Código de Niños y Adolescentes para la materia adolescentes en conflicto con la ley penal. Sobre eso vamos a hablar hacia el final, pero aquí hacía el paréntesis para tener claro por qué hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño y por qué es necesario no solo respetar el tratado porque la Constitución nos lo impone o nos lo exige, sino porque la mirada, el paradigma que trae la Convención es uno que se corresponde en la evolución histórica de la humanidad con un paradigma que mira al adolescente como lo que es, le da la subjetividad que merece al adolescente. ¿Ok? No es más un objeto de protección, no es más una mirada tutelar y paternalista, no es más un proceso sin garantías, es un proceso con garantías, es una mirada de protección integral, es una mirada garantista, es una mirada de sujeto de derechos y además de deberes y por ende puede responder penalmente. Entonces, con la convención ya abrimos puerta a la responsabilidad o a la posibilidad de responder penalmente de los adolescentes. Y por eso es que nuestro país, desde ya antes, recordemos que la convención, el Perú se acoge a la convención en el año 1990, pero ya después de esta, a partir de esta, mejor dicho, nuestra legislación ha cambiado y por ende ya desde hace muchos años tenemos un código de niños y adolescentes que ya establecía la posibilidad de responder penalmente de los adolescentes. Lo que hace el Código de Responsabilidad Penal en el año 2018 es reafirmar, o 2017, es reafirmar esta responsabilidad penal, pero dotarlo de mayores categorías para que esta responsabilidad realmente sea efectiva. ¿No? Y hablar de responsabilidad, como vamos a ver más adelante, no solo es hablar, y aquí otra diferencia, o sea, no estamos hablando de sanciones, ¿ok? Aunque nos pueda parecer en este momento de primera algo ilógico tal vez, y no los voy a culpar, no estamos aquí para juzgar, estamos para tratar de explicar, para tratar de aclarar o de aportar en mayor medida y con mayores recursos al tema para quienes sea la primera vez que toman contacto con este, ¿no? Y que no sería novedoso que muchos de ustedes tal vez antes no hayan tenido la posibilidad de escuchar más a fondo acerca de este tema, porque realmente es un tema novedoso. La justicia penal juvenil en nuestro país está en ciernes y de hecho el Código de Responsabilidad ha marcado un hito para que muchas más personas se interesen en el tema, ¿ok? Pero vamos a retomar. Ya dicho lo de la convención, es importante saber que el Comité de los Derechos del Niño es el máximo intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño y periódicamente emite ciertos, vamos a llamarlos así, pronunciamientos técnicos dotados de un alto nivel técnico, dicho sea de paso, em, que se traducen en observaciones generales recomendadas a los estados partes. Y la última, que precisamente la tenemos en pantalla, es la observación general número 24/2019. Este documento ustedes lo encuentran en la página web del comité, o está en Google, está en Internet. Es fácil acceso. Ponen observación general número 24/2019 del Comité de los Derechos del Niño y van a poder acceder en pleno a su contenido. Y sería importante que lo hagan, de hecho, porque yo nada más me voy a permitir, por temas de tiempo, dar lectura a algunos párrafos y ofrecerles una reflexión a partir de ellos, pero sí sería importante para quienes quieran profundizar un poco más acerca del tema, que se permitan leer el documento completo. En el parágrafo 20 de la observación general número 24 se señala lo siguiente. Los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal en el momento de la comisión de un delito pueden ser considerados responsables en procedimientos penales. Los niños de edad igual o superior a la edad mínima en el momento de la comisión de un delito, pero menores de 18 años, pueden ser acusados formalmente y sometidos a procedimientos de justicia juvenil en plena conformidad con la convención. El comité recuerda a los estados partes que la edad a tener en cuenta es la que se tiene al momento de cometer el delito. ¿Qué nos ha dicho
el Comité de los Derechos del Niño con esto? ¿No? Recuerden, el comité es el máximo intérprete de la convención. Que los niños, ¿no? Y cuando habla del comité de niños, también incluye adolescentes, porque la convención también incluye bajo la nomenclatura niños a los adolescentes. ¿Ya? Eso es una precisión para el lector. Cuando no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad, cuando se habla de edad mínima de responsabilidad penal, hay que hacer ahí una diferencia. Ya vamos a ponernos un poco técnicos aquí. La edad mínima de responsabilidad penal no es lo mismo que edad mínima de imputabilidad penal. La edad mínima de imputabilidad penal en nuestro país, ¿cuál es? 18 años. Yo sé que me están siguiendo, yo sé que muchos han respondido en su cabecita 18. 18 años, según nuestro artículo 20 del Código Penal. 18 años es la edad mínima de imputabilidad penal. Es la edad a partir del cual una persona en nuestro país, por lo menos hasta el día de hoy a las 5:30 de la tarde, adquiere capacidad de imputabilidad penal. Puede motivarse plenamente por una norma penal. Ustedes a partir de los 18 años son capaces de diferenciar plenamente entre un robo y un hurto, entre un homicidio simple y un homicidio calificado, porque ya a partir de 18 años de edad todos tenemos la capacidad de motivarnos plenamente por una norma penal, ¿verdad? ¿Es así? ¿O me equivoco? ¿O algunos de ustedes a los 18 años todavía no sabía diferenciar entre un robo y un hurto? Háganse esa pregunta porque sí es muy importante, aunque ustedes no lo crean. Y estoy siendo sarcástica, por supuesto. Ahora, los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. La edad mínima de responsabilidad penal es, en cambio, la edad a partir del cual o de la cual una persona menor de edad puede responder penalmente en cada país. Aquí vamos a hablar de una responsabilidad penal especial. Recuerden el concepto que les dije hace un momento. La responsabilidad penal especial es aquella que poseen los adolescentes. ¿Ok? Responsabilidad penal especial. No es la misma responsabilidad penal que poseen los adultos o las personas adultas. ¿Ok? Ahora, vamos a... Ay, perdón. Es que me está pareciendo interesante los comentarios que están haciendo. Créanme que quisiera leerlos ya, pero todavía no lo puedo hacer porque ya Jimmy me dio la indicación. Vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, así que en ese momento vamos a tratar de dar respuesta a todo lo que ustedes están comentando. Pero síganme el hilo porque muchas de sus respuestas se van a ver respondidas con lo que voy a comentar a continuación, ¿ok? Ahora, la edad mínima de responsabilidad penal en nuestro país es 14 años, como en muchos otros países de la región, y lo vamos a ver más adelante en un gráfico que lo he tomado de Naciones Unidas. Em, Esa es la diferencia. Edad mínima de responsabilidad penal, la edad mínima a partir de la cual en un país que se ha acogido, que se ha adherido a la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece la posibilidad de que este adolescente responda penalmente. Vamos a ver casos en que en algunos países se han tomado edades mínimas de responsabilidad penal desde los 7, 8 años. Ojo, también hay otros países en los que la edad mínima es de 16 años de responsabilidad penal especial, no de imputabilidad penal de adultos, ¿ok? Entonces tengamos claras esas diferencias entre capacidad de imputabilidad penal, edad mínima de imputabilidad penal, responsabilidad penal especial, edad mínima de responsabilidad penal. Cuando hablemos de edad mínima de responsabilidad penal, hablamos de la edad a partir del cual un adolescente puede responder penalmente por la comisión de una infracción a la ley penal. ¿Ok? Tengamos en cuenta esa diferencia. Ahora, los niños, nos dice la convención, ¿ok? De igual o superior edad a la edad mínima en el momento de la comisión de un delito, pero menores de 18, pueden ser acusados formalmente y sometidos a procedimientos de justicia juvenil. Aquí ya la convención, bueno, en este caso el comité que interpreta la convención, nos ha dicho, nos ha establecido cuál es el límite. El límite mínimo de la responsabilidad penal, la especial, la de los adolescentes, cada país lo va a determinar a su criterio. Cada país, cada estado, lo va a determinar a su criterio, atendiendo su contexto político criminal específico. Puede tomar una decisión, que por cierto el comité también nos dice cuál debe, nos sugiere una edad mínima, que de hecho es los 14 años. Nos sugiere una edad mínima de responsabilidad penal de 14 años, pero ya nos dice cuál es el máximo, 18 años, menores de 18 años. Entonces, eh, el comité con la claridad que ahora vamos a permitirnos sustentar, porque vamos ahora a entrar al sustento de por qué 14, por qué 18, por qué menos y por qué más, porque eso también lo especifica la convención, pero hasta aquí tengamos en cuenta que ya el comité ha establecido
que cuando se ha alcanzado, si no se ha alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, en ese caso pueden ser responsables, perdón, los que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal en el momento de la comisión de un delito no pueden ser considerados responsables en procedimientos penales, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los niños de edad igual o superior a la edad mínima en el momento de la comisión de un delito, pero son menores de 18, van a ser sometidos a un procedimiento de justicia juvenil. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta aquí? Aquí, vamos a avanzar, perdón. Ya, ahí está. Ahora, el Comité de los Derechos del Niño nos dice también, con arreglo al artículo 40, párrafo 3 de la Convención, los Estados partes deben establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero el artículo no especifica cuál es esa edad. Sin embargo, los Estados partes, nos dice el Comité, han elevado la edad mínima de responsabilidad tras la ratificación de la Convención y la más común es 14 años. No obstante, los informes presentados por el Estado parte indican que algunos estados mantienen una edad penal tan baja que resulta inaceptable. Y ahí nos referimos, por ejemplo, a estos casos de países que tienen edades mínimas de 7 años, 8 años y tal. Aquí viene el sustento. Perdonen que se vea tal vez chiquito, pero era necesario copiar la literalidad del texto en este parágrafo 22 del comité de la observación general número 24, que nos dice, por favor, estén atentos a esta parte porque este es el kit del asunto. Las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Eso explica por qué en nuestra legislación nacional peruana, por ejemplo, por debajo de los 14 no hay ni siquiera responsabilidad penal especial. No hay responsabilidad penal especial, mucho menos capacidad de imputabilidad penal, ¿ok? No existe. ¿Por qué? Porque tal como lo dice la convención, entre las edades de 12 a 13 años todavía la corteza prefrontal del cerebro está en desarrollo. Esta corteza prefrontal es la que nos determina a discriminar entre lo que está correcto y lo que es incorrecto. ¿Ok? Y eso todavía se está desarrollando en niños de 12 a 13 años. Niños, lo dice la convención, pero bueno, en nuestra legislación a partir de 12 son ya adolescentes. Por eso es que nosotros, por los estudios en neurociencia, que de hecho tienen amplia data también y recientemente se han estado actualizando. Ojo que el comité, la observación que estoy leyendo es del año 2019. ¿Ya? Aquí tenemos un primer punto. ¿Qué más nos dice el comité? Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o entiendan los procedimientos penales. También se ven afectados por su entrada en la adolescencia. Como señala el comité en su observación general número 20 del año 2016 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, esta es una etapa singular, singular de definición del desarrollo humano, caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos, a ciertos tipos de toma de decisiones y a la capacidad de controlar los impulsos. Se alienta, por ello, a los estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo. ¿Ok? Como mínimo. Además, las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia. Y ustedes deben, quienes son abogados, quienes se encuentren presentes y sean abogados y quienes hayan estudiado un poco más las ciencias penales, recordarán que en el Código Penal tenemos una institución, una figura que es la responsabilidad penal restringida por la edad, artículo 22 del Código Penal, que a la letra dice algo así, como que el juez podrá reducir prudencialmente la pena cuando el agente comete el delito con teniendo más entre 21 años, 18 y 21 años de edad, y después de los 65 años de edad, me parece. Entonces, entre 18 y 21 años de edad, el Código Penal del año 1991, y así nació, Decreto Legislativo 635,
consideró y basado, por supuesto, y esto es estudio, en las investigaciones, ¿no? En los estudios de neurociencia, en los estudios científicos que existían en la época. Recuerdo mucho un texto del profesor Bustos Ramírez que precisamente habla de esto, ¿no? Y que prevé y claramente lo sustenta en sus libros y en sus artículos, que una persona entre 18 y 21 años de edad todavía no ha terminado incluso de formarse plenamente a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel físico, de modo que motivarse por una norma penal a esa edad podría traer consecuencias que en el caso de lo que hemos regulado nosotros como Estado peruano, en adultos ya, existe una posibilidad de reducir prudencialmente la pena para estos delitos, cuando se come, perdón, para estas personas que cometan un delito entre 18 y 21 años de edad. Ahora, ahí tenemos otro gran pero, que lamentablemente, por cuestiones, y esto sí ha sido ya materia de acuerdos plenarios, ha sido materia de pronunciamientos jurisprudenciales, y que finalmente los jueces están inaplicando en relación con la segunda parte de este artículo, porque año tras año se ha venido aumentando la lista de excepciones a esta regla. Ojo que si bien es cierto es una potestad judicial, sí es algo que hay que tener muy en cuenta, porque el artículo 22 ha sido modificado tantas veces, que pues hay una lista grande de excepciones, ¿no? Comenzando por terrorismo, terminando por seguramente sicariato, robo, etcétera. O sea, se han excluido de la posibilidad de reducir prudencialmente la pena entre esas edades, cuando la gente tenga 18, más de 18, menos de 21 años de edad, por la comisión de diversos delitos. O sea, lo cual es evidentemente una gran incoherencia. Y eso ya lo han, obviamente se han pronunciado en ese sentido. Hay un acuerdo plenario, repito, hay pronunciamientos jurisprudenciales que motivan a los jueces a precisamente inaplicar esas excepciones, porque es una incoherencia que una persona de 18 y 21 años de edad que comete una lesión, u otra que comete un robo, otra que comete un hurto, la diferencia, en todo caso, ahí el sustrato es político-criminal, ¿no? El Estado decidió a través del Congreso, entiendo, a través de decretos legislativos, ir reduciendo prudencial considerablemente la posibilidad de aplicar ese artículo, ¿no? Pero ese es otro cantar, pero que hay que tener muy presente, porque también entra a tallar en la discusión que es materia del tema de coyuntura, ¿no? La disminución de la edad de imputabilidad penal. Ok, entonces, estábamos en que, según el comité, se alienta a los estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven, en consecuencia, la edad de responsabilidad penal a 14 años como mínimo. Entonces, la edad mínima de responsabilidad penal en los estados partes que se han adherido a la convención debería ser como mínimo 14 años. Nosotros hemos cumplido con ese estándar. Nuestra edad mínima de responsabilidad es 14 años. ¿Qué más nos dice? Las pruebas orientadas, eso ya lo había leído, ¿no? Que sigue madurando, o sea, el cerebro todavía sigue madurando y no se termina de formar, incluso, como ya lo ha reconocido el Estado peruano en su Código Penal, hasta los 21 años de edad, ¿ok? Aquí ya se pueden ir volviendo a responder, ¿no? Ya quienes ahí se hayan hecho la pregunta, a sus 18 años sabían plenamente cuál era la diferencia entre un hurto y un robo, sabían plenamente la diferencia entre una lesión simple y una lesión grave, sabían cuánto estaban ante un homicidio, cuando estaban en un homicidio calificado. Sí lo sabían, porque yo no. Y yo recién ingresé a la universidad de esa edad. O sea, yo recién de esa edad aprendí. Así que, y estudié Derecho. Pero muchas personas de a pie, el ciudadano de a pie, no necesariamente lo sabe. Ya, respóndanse esa pregunta, porque ese es precisamente el fin último de que una persona pueda o no pueda motivarse penalmente por una norma penal. Saber de qué se trata, saber cuál es la consecuencia jurídica del hecho que yo cometí. A ver, ¿qué más nos dice el comité? Por consiguiente, el comité encomia a los estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo, 15 o 16 años, es decir, los felicita. El comité aplaude a aquellos estados partes que tienen sus edades mínimas en 15 o 16 años. Miren lo que dice el comité y contrasten con lo que están proponiendo desde el Congreso. El comité saluda, felicita, encomia a aquellos estados partes que tienen edades mínimas de responsabilidad penal en 15 y 16 años de edad. Mínimas de responsabilidad penal, no de imputabilidad penal de adultos. Ojo. Insta a los estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención. Vayan al artículo 41 de la Convención, revísenlo y lean lo que dice. Entonces,
de este parágrafo 22 del informe de la observación general número 24/2019, que está sustentada, ¿no? Y que está evidenciada en estudios neurocientíficos, podemos concluir dos cosas. Hablando en términos de edad mínima de responsabilidad penal, la de los adolescentes, no la de los adultos, el estándar ideal es 14 años. Nuestro país, a la fecha, ¿se ha acogido ese estándar? Sí. ¿Por qué tiene que ser 14 y no 12 y 13? Porque a los 12 y 13, en base a estudios neurocientíficos, todavía ni siquiera se ha terminado o se ha comenzado a formar la corteza prefrontal del cerebro. Una persona de 2 o 3 años no puede discriminar correctamente entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora, una persona mayor de 18 años o mayor de 14 años, mayor de 15, mayor de 16, debería responder penalmente bajo lo que está señalando el comité. Penalmente como un adulto, por supuesto que no. Por supuesto que no. Como un adulto jamás. Lo que el comité hace, por el contrario, es invitar a los estados parte, instarlos, ¿no? A que por favor su edad mínima no sea 14, sino que sea 16 o sea 15, de responsabilidad penal especial, la de los adolescentes. Entonces, imagínense pues, o sea, si al comité le vamos y le decimos, el Perú quiere disminuir la edad mínima de imputabilidad penal a 16 años, cuando lo que yo te estoy diciendo como comité es que más bien le subas, ya no que no tengas que ahora sea 16 años, pero tu edad mínima de responsabilidad penal especial, para que seas procesado como un adolescente, bajo el rango, el alcance de la justicia juvenil. Porque se supone que te estoy diciendo que en base a estudios neurocientíficos, eso es lo que dice el comité, yo me estoy poniendo en el rol del comité, te estoy demostrando que en base a estudios neurocientíficos, de los que ha tenido en cuenta el comité, que por cierto estoy actualmente investigando sus estudios, y están muy interesantes y tienen mucho sentido, para los cuales efectivamente los 14 años sea la edad mínima de responsabilidad penal y no deba pasar, o sea, y deba ser hasta menos de los 18 años. Que los 18 años sea el tope de la edad de la justicia penal juvenil. Ese es el estándar. Entonces, imagínense qué diría el comité, que de hecho seguro ya está próximo a pronunciarse, ¿no? El comité ya está próximo seguramente a pronunciarse por la situación que estamos viviendo en el Perú, de que querramos disminuir la edad de imputabilidad penal, la de adultos, a 16 años. A 16 años. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo siempre es cruel conmigo y no quiero terminar la exposición sin avanzar. Permítanme un segundito. Ya. A ver, el comité reconoce, también nos dice el comité en su parágrafo 23, que si bien es importante fijar una mayoría de edad penal en un nivel razonablemente alto, miren, es importante fijar una mayoría de edad penal, ahí sí te está hablando de la edad de imputabilidad penal de adultos, en un nivel razonablemente alto. Un enfoque eficaz depende también de la manera en que cada estado trate a los niños mayores y menores de esa edad. Uy, no, pues cada estado trata, depende de cómo cada estado trate a sus niños mayores y menores de esa edad. ¿Cómo los estamos tratando aquí? Queremos tratarlos como adultos, imagínense ustedes. El comité seguirá examinando esta cuestión en el examen de los informes de los estados partes. Los niños que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal deben recibir asistencia y servicios de las autoridades competentes según sus necesidades y no deben ser considerados como niños que han cometido delitos penales. Esta última parte, estimados y estimadas, desde aquí hasta aquí, está referida a aquellos menores de 14 años. Actualmente en nuestro país tenemos una gran deuda con ellos. Lamentablemente nuestra legislación actual, y lo considero en base a la realidad, a la realidad que vivo no solo como operadora jurídica, sino como en base a las experiencias que buenamente siempre he participado, que me comparten fiscales y jueces en torno a pues cómo opera esto en la realidad. Las medidas de protección para aquellos niños o adolescentes menores de 14 que han cometido hechos que para mayores de 14 serían infracciones a la ley y para mayores de 18 serían adultos, serían delitos, pues lamentablemente dejan mucho que desear. La legislación actual no regula un proceso claro, las medidas, pues usualmente, perdonen la expresión, pero son un saludo a la bandera. Entonces, ahí tenemos una gran deuda también con los menores de 14 años.
Por eso lo que dice el Estado, perdón, el comité, es que si bien es cierto, no deben ser considerados eh, como delincuentes penales, los menores de 14 años, tam- también es necesario que a ellos se les brinde asistencia y servicios de las autoridades competentes cuando estemos ante esa situación, ¿no? Hablo de acá de chicos de 13, 12, 7, 10 años. Bien, este es un gráfico que ya les había mencionado sobre las edades de imputa mínimas de responsabilidad penal en algunos países de América, ¿no? Por ejemplo, la edad mínima de responsabilidad penal en el caso de los países, por ejemplo, aquí Perú. Perú está aquí, Perú está aquí, y nosotros tenemos nuestra edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, ¿verdad? 14 años. Argentina lo tiene en 16. Cuba también la tiene en 16. Ahí ellos dos son los encomiados por el comité. Tenemos también que la misma edad que tenemos nosotros la comparten Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia. Uruguay la tiene en 12, no, en 13, perdón. Uruguay la tiene en 13, Haití también en 13, Guatemala en 13. ¿Quiénes la tienen en 12? Costa Rica la tiene en 12, Ecuador la tiene en 12, Brasil la tiene en 12, y así, y miren aquí, miren por aquí, algo sí que es lo que precisamente la convención a través del comité ha mostrado su preocupación. Aquí tenemos a Granada, Trinidad y Tobago, San Vicente. Estos dos me preocupan más porque tienen sus edades mínimas en 7 años, imagínense ustedes. Pero ya el comité se ha pronunciado y ha mostrado su preocupación. El escenario ideal, lo que esperaría el comité es que todos estemos así, como Argentina y Cuba, en edades mínimas de responsabilidad penal, que a partir de esta edad, 16 años, recién se pueda responder penalmente como adolescente. Eso es lo que esperaría el comité. Pero como ven, la mayoría de estados o la tienen en 14 o la tienen en 12. ¿No? Esa es y el estándar, conforme al Comité de los Derechos del Niño, Observación General 24-2019, es 14 años. Vamos a hablar rápidamente de algo que es necesario entender e interiorizar, porque si nos vamos sin entender esto, entonces no ha tenido sentido el tiempo que le estamos dedicando a esta conferencia. A ver, estimados, el Sistema Nacional de Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal está administrado por el PRONACEJ, el Programa Nacional de Centros Juveniles, institución para la cual me encuentro laborando desde hace más o menos 4 años. Pertenece al Ministerio de Justicia, anteriormente han pertenecido al Poder Judicial, los centros juveniles, y han pasado, la verdad, históricamente de sector en sector. Han estado en Minedu, han estado en Minsa, han estado en Mininter, han estado en el INAVIF, han estado en el Ministerio de la Mujer, han estado en el Ministerio de Justicia. De hecho, partieron del Ministerio de Justicia y han regresado al Ministerio de Justicia, años, muchos, muchos años después. Entonces, no ha habido una línea clara de intervención hacia los adolescentes, porque cada sector le dio el cariz que ameritaba su expertise, ¿no? Minedu desde su expertise, salud desde su expertise, una mirada más clínica, más de rehabilitación, otros una mirada más castrense, y así cada quien le ha dado la mirada que consideraba. Cuando lo que debería ser el ideal, y ahora lo sabemos, es tener un modelo de intervención, lineamientos específicos sobre cómo intervenir, cuál es la línea de intervención que el Estado pero no tiene con sus adolescentes. Eso es necesario construirlo. Actualmente, el sistema está conformado por 3.944 adolescentes. Son atendidos, en este caso, por el PRONASEC, en sus 3 ámbitos de intervención: medio cerrado, medio abierto y programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso, PASP. Medio cerrado lo conforman los centros juveniles, con 1.862 adolescentes, 1.703 están en no privados de libertad. Estos dos ejecutan medidas socioeducativas. Aquí la de internación y aquí las no privativas de libertad. Miren las cantidades. 3.565 se encuentran actualmente, bueno, a septiembre de este año, según el boletín estadístico oficial del PRONASEG, a septiembre de este año, 1.862 adolescentes se encontraban privados de libertad. Y a septiembre de este año, 1.703 adolescentes se encontraban ejecutando medidas no privativas de libertad. Ahora, solo a modo referencial, mire la cantidad de varones del sistema: 3.685 adolescentes varones y 259 mujeres, un aproximado de 93.4% en varones y 6.6% en mujeres. Ahora, nosotros tenemos a nivel nacional 10 centros juveniles.
uno de los cuales es un anexo, el anexo 3, ubicado en un establecimiento penitenciario que, por supuesto, de acuerdo con las normas del código y su reglamento, este anexo, si bien es cierto, está físicamente ubicado en un establecimiento penitenciario, que es Ancon 2, no está junto con los adultos, es decir, es un ala, un extremo, un espacio cerrado donde permanecen ahí solamente adolescentes, no se mezclan con los adultos, por disposiciones además de la convención por estándares, y eso no lo mencioné ya por temas de tiempo, pero la convención exige a los estados partes que no mezclen, no junten adolescentes con adultos, que personas que han sido sentenciadas por cometer delitos no deberían estar junto a personas que han sido sentenciadas a cumplir una medida socioeducativa. Esa es la regla, el estándar internacional. Y recordemos que la primera regla y el primer estándar internacional es la no privación de libertad, porque además, por practicidad, si lo queremos entender así, la privación de libertad no tiene los mismos efectos positivos que sí tiene la no privación de libertad, en términos de evitar reiterancia delictiva. Tenemos asimismo 27 servicios de orientación al adolescente en todo el Perú y son más que los centros juveniles porque esa es la lógica del código. Deben ser más los servicios de orientación al adolescente. Debemos procurar tener más atención en no privación de libertad, porque es lo que más resultados favorables tiene. En términos de reincidencia, la cantidad de reingresos que tenemos a centros juveniles está por el 8% y la cantidad de reingresos a servicios de orientación está en 4%. Miren la diferencia. O sea, tenemos más reingresantes al sistema de reinserción por estar privados de libertad en centros juveniles, vuelven a cometer una infracción, vuelven a ingresar a un centro juvenil, vuelven a cometer una infracción, tenemos hasta 3, 4 reingresos en centros juveniles. En SOAS no. En servicios de orientación del adolescente la situación es distinta, tenemos menos reingresantes. Vamos avanzando. Edades. Miren ustedes, por favor, y esto es crucial. Edades. Miren los grupos poblacionales. Nosotros tenemos de los 1.862 adolescentes que a septiembre de este año se encontraban privados de libertad, la gran mayoría tienen, el grupo poblacional más alto es de los de 18 años, le siguen los de 17, los de 19 años, los de 21 años a más, los de 20, los de 16, luego los de 20. Miren, vean ustedes que los de 16 en adelante, la gran cantidad, el 70%, el 70% de la población que actualmente se encuentra cumpliendo una medida socioeducativa de internación, con una mirada socioeducativa, con una intervención especializada individual, con un abordaje individual especializado, atendiendo sus carencias, atendiendo sus necesidades, atendiendo su perfil, y no digo que lo hagamos o que se haga como quisiéramos, porque lamentablemente los recursos que tenemos o que se deparan para estos fines son limitados, y esa es la situación real. ¿No? Tenemos poco personal, tenemos una situación bastante complicada, pero con lo poco que se nos da, tratamos de hacer mucho. Y digo tratamos, me incluyo, pero quienes se llevan el trabajo pesado es el personal que trabaja día a día con los adolescentes que están en los centros juveniles y en los SOAS. Y la intervención que se hace es compleja. La intervención que se requiere para abordar estos perfiles es altamente compleja. Entonces, ellos están ahí en el día a día con los adolescentes, los equipos técnicos interdisciplinarios, los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores sociales, ¿no? Dentro del sinfín de necesidades que tenemos como institución. Entonces, miren ustedes, a partir de los 16 años de edad, ¿cuánta población tenemos? El 70%. Si la norma esta, la edad de imputabilidad penal se redujera mañana, ¿no? Imagínense el escenario que tendríamos si esto estuviese vigente, no desaparecería el 70% de la población. Se irían a un sistema penitenciario súper, hiper hacinado críticamente desde hace muchos años, que hoy por hoy ha alcanzado sus cifras más altas históricamente. Históricamente, 98.000, ya vamos a llegar a los 99.000. Y se va a cumplir la previsión o la proyección que en algún momento la dirección que antes se llamaba de política criminal y penitenciaria en el 2016, en el estudio que elaboró, pues se proyectaba que de seguir así al 2035 la situación iba a ser similar a la de Brasil, 200.000 personas privadas de libertad. Entonces, esta situación que evidentemente hace que la reinserción o la resocialización desde establecimientos penitenciarios sea realmente limitada a ellos, al 70% de los que hoy tenemos,
que desaparecerían del sistema porque llegarían ahora ya al sistema penitenciario. Esa es la situación a la que los congresistas nos quieren, nos expondrían. Y nos expondrían como sociedad, porque no dejamos de ser, ni ellos dejan de ser parte de nuestra sociedad, ni nosotros dejamos de ser parte de la sociedad en la que ellos se encuentran. Me refiero a los adolescentes. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo llegan los adolescentes? Y esto lo voy a hacer rapidito y ya me va a dar seguramente Jimmy la pauta para hacer el alto, pero esto es importante, por favor. Sin esto no va a tener sentido mi exposición hoy día. ¿Cómo llegan los adolescentes a los centros juveniles y a los SOAS? Miren ustedes, por favor. Tenemos una considerable cantidad de adolescentes que llegan con secundaria incompleta, ¿no? Aquí, vean el total. 1.198 adolescentes llegan con secundaria incompleta. Tenemos adolescentes que llegan con primaria incompleta, tenemos adolescentes analfabetos también. En los servicios de orientación del adolescente la situación es más o menos parecida, también tenemos analfabetos, también tenemos con primaria incompleta, también tenemos con secundaria incompleta, pero la diferencia es que también tenemos por otro lado situación técnica, perdón, superior técnica incompleta, ¿no? Superior técnica completa también, universitarios, incluso los SOAS. Esto es un fenómeno distinto. Recuerden que a los SOAS, por lógica, van los adolescentes que han ejecutado o han incurrido en infracciones de menor gravedad, ¿ok? Ahora, antes de pasar a este gráfico, mejor vamos de una vez. El año 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Observatorio de Política Criminal y Penitenciaria, en colaboración con el INEI, realizaron el primer censo nacional de adolescentes, cuando todavía los centros juveniles estaban a cargo del Poder Judicial. Realizaron el primer censo nacional de centros juveniles. Y una de las preguntas que se les formuló a los adolescentes en aquel año fue, los que estaban privados de libertad en centros juveniles, ¿por qué dejaron de estudiar? Porque habíamos evidenciado una gran cantidad de adolescentes que antes de ingresar a un centro juvenil habían desertado de la escuela. Entonces, la pregunta fue puntual y más de la cuarta parte de los adolescentes señaló que dejó el colegio porque no le gusta estudiar. Poco menos de la cuarta parte menciona que dejó el colegio porque ingresó al centro juvenil, ¿no? Las adolescentes mujeres reportan mayor porcentaje de abandono de la escuela por cuestiones familiares. Y aquí en las estadísticas podemos evidenciar por necesidad económica una gran cantidad de adolescentes que dejaron de estudiar por trabajar, por necesidad económica o porque no tenían dinero para poder ir a estudiar, ¿no? Voy a hacer otra pregunta muy similar y muy sarcástica a la que hice al inicio, de que si ustedes a los 18 años sabían perfectamente diferenciar entre un robo y un hurto, entre un homicidio simple y un homicidio calificado, porque eso es lo que se espera de un adulto, ¿no? A los 18 años, al menos hasta hoy, 18 de noviembre. Vamos a decirlo en términos coloquiales, en términos muy informales. Vamos a hablar así, en términos de culpa y en términos de responsabilidad. La culpa y responsabilidad de que a los adolescentes, hablamos de adolescentes y de niños, porque las edades de deserción escolar también son variadas. Hay quienes desertan de la escuela a los 10 años, a los 7 años, otros a los 14, otros a los 15. Que no les gusta estudiar es, vamos a decirlo así, culpa de ellos, de los adolescentes. Es responsabilidad de los adolescentes que no les gusta estudiar. Voy a dejarlo ahí y ustedes respóndanse, por favor. Vamos a ver el tema de empleo. Antes de ingresar a un centro juvenil, antes de cometer la infracción, 1.419, es decir, el 76.2% de los adolescentes trabajaban. Y obviamente no estamos hablando de trabajos formales, pues, ¿no? Obviamente estamos hablando de aquel que vende caramelos, de aquel que limpia parabrisas, de aquel que hace trabajos, vamos a decirlo en términos coloquiales, nuevamente los cachuelos, de lo que sea, ¿no? Para sobrevivir. 1.419 trabajaban antes de ingresar a un centro juvenil y nada más el 23.8% antes de ingresar a un centro juvenil no trabajaba. En el caso de los SOAS, la situación es más o menos un poquito diferente. Ahí sí, 986, el 57.9 trabajaba y el 42.1 no trabajaba. ¿Okay? Estamos ahí también ante una situación diferente. Recuerden que a los SOAS llegan aquellos adolescentes que han cometido infracciones menos graves. Ahora, consumo de drogas.
un factor de riesgo, porque los que estamos hablando, lo que estamos hablando ahora mismo son factores de riesgo, lo que les estoy presentando son factores de riesgo. Técnicamente son las circunstancias que han motivado a los adolescentes a cometer infracciones. Consumo de drogas. Miren ustedes, por favor, antes de ingresar a los centros juveniles, 53.0% de los adolescentes que hoy por hoy están privados de libertad o están cumpliendo medidas en los SOAS habían consumido drogas. El 53% de total de los adolescentes que han cometido infracciones y que están sentenciados cumpliendo a septiembre de este año una medida socioeducativa han consumido drogas antes de ingresar al centro juvenil. Consumían drogas en situación de eventuales, en situación de problemático, consumo complejo, consumo no problemático, todo tipo de consumo. Y 47 no consumió, ¿no? Según lo que... Ahora, ¿cuáles han sido o cuáles son las drogas más consumidas? La marihuana. En centros juveniles, o los que han ingresado a un centro juvenil, afirmaban que antes de ingresar consumían marihuana en gran cantidad, consumían cocaína en una menor, solventes inhalantes y otros, cigarros y demás. Y en el caso de los SOAS, el alcohol, la marihuana, PVC más marihuana, cocaína más marihuana, tabaco y otros. Nuevamente voy a hacer referencia al censo del año 2016. Quisiera hacer referencia al censo del 2023, pero todavía no se hizo oficialmente público, así que en una próxima exposición seguramente ya espero traerle las cifras. Pero la situación es muy parecida. Ahora, la droga, lo que quería más que los tipos de droga aquí resaltar es las edades. 6 de cada infractores empezaron a consumir drogas a los 14 años de edad o antes. Se registra el inicio de consumo incluso a los 7 años de edad. 7 años de edad consumiendo drogas. Hablamos de los adolescentes que están privados de libertad. 7 años de edad. Y nuevamente les pregunto, nuevamente vamos con la pregunta informal y sarcástica. ¿Es culpa de los adolescentes haber empezado a consumir haber consumido drogas a 7 años de edad? ¿A estos niños los vamos a hacer responsables por haber cometido una infracción a los 7 años de edad? Respóndanse, por favor. A ver, vamos con otro factor más, otro factor de riesgo más. Situación jurídica. Y con esto vamos a ir cerrando, porque yo sé que Jimmy me va a matar. A ver, tenemos que el 81.6% de adolescentes se encuentran felizmente sentenciados. Digo felizmente porque la situación en establecimientos penitenciarios es un tanto diferente. Ahí tenemos una cantidad un tanto más elevada de adolescentes o personas adultas que están cumpliendo, que están esperando una sentencia. Aquí en el caso de los adolescentes todavía es manejable la cantidad de adolescentes que está esperando una sentencia, ¿no? 18.4%, pero vamos al tipo de infracción. Miren ustedes que aquí sí la realidad es muy similar a la de los adultos, ¿ok? En el sistema penitenciario también tenemos que el primer delito o la primera infracción por la cual se encuentran cumpliendo una condena los adultos es el robo agravado. En adultos varones, por lo menos. En el caso de las mujeres es un poco distinto, es tráfico ilícito. En el caso de los varones, miren ustedes, y en el caso de los centros juveniles, vamos acá, el gráfico de la izquierda, el robo agravado es la infracción a septiembre de este año, la que más cometieron los adolescentes en conflicto con la ley penal, varones y mujeres, 874. La gran cantidad de adolescentes que está cumpliendo una medida socioeducativa está cumpliendo o ha sido sentenciado o sentenciada por la Comisión de la Infracción de Robo Agravado. La misma situación en los SOAS, en los servicios de orientación al adolescente, igual. El maestro Raúl Eugenio Zaffaroni decía y dice, todavía sigue vivo, felizmente, que el robo agravado es un delito de supervivencia. Un delito de supervivencia. Y en el caso particular de los adolescentes, tenemos que muchos de ellos roban para drogarse o se drogan para robar. ¿Ok? La segunda infracción. Bueno, y hacía referencia a lo del delito de supervivencia porque, y pasa lo mismo en adultos, ¿no? Sí, el robo agravado es el principal delito por el cual la mayor cantidad de personas están privadas de libertad en las cárceles. Lean el color de la sangre, perdón, el color de la cárcel, de Rosa Segato. Un interesante texto
que en buena cuenta lo puedo traducir, lo puedo resumir en una línea. ¿Quiénes llegan a las cárceles? ¿Las personas con altos recursos o con bajos recursos? ¿Quiénes están poblando las cárceles? Las personas que no han tenido acceso a muchas cosas en la vida, ¿ok? Entonces, eh, hablando de los adolescentes, vean ustedes que la segunda infracción por la cual se encuentran sentenciados cumpliendo una medida socioeducativa es la violación sexual de menor de edad, le sigue la violación sexual, le sigue el homicidio calificado, le sigue la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, el tráfico ilícito de drogas, extorsión, hurto agravado, homicidio simple, lesiones graves, feminicidio, le sigue tocamientos, actos. Ah, y vamos a ver algo que me interesa mucho decirles, sicariato. Tenemos 8 sentenciados a nivel nacional. 8 de 1862. 8. No miles ni millones como muchas veces la prensa nos quiere hacer creer. Ahora, obviamente, claramente, seguro también hay una cifra negra, muchos no son denunciados, también puede ser que haya casos de que estén mal tipificados los casos, pero que haya una pequeña cantidad de sintomático de que en realidad no es tan alarmante la cifra como se nos puede hacer creer. Por eso es importante revisar, informarse, informarse. En el caso de las extorsiones, tenemos, que seguramente es otro tipo penal que ahora mismo nos interesa, ya lo había dicho, 62, ¿no? La situación de los OAS es más o menos parecida, ¿no? Violación sexual es el segundo tipo penal, el hurto agravado, tocamientos indebidos. Aquí también tenemos 14 adolescentes que están ejecutando una medida por extorsión. 14 a nivel nacional. Para quienes no conozcan o no hayan visto en su vida adolescentes en conflicto con la ley penal y solo los hayan visto siendo capturados y esposados en televisión y muchas veces incluso diciendo sus nombres, aquí tenemos adolescentes mujeres, habiendo terminado el Centro Juvenil Santa Margarita, que es el único. Obviamente están sus rostros sin poder revelarse porque somos respetuosos del principio de confidencialidad. Aquí tenemos que están recibiendo un certificado por haber culminado un curso muy importante de contabilidad. Me parece la Cámara de Comercio les dio un curso muy bueno, muy completo. Aquí tenemos adolescentes, si no me equivoco, esto es Pucallpa, en una charla precisamente del Minjus, miren, les están informando sobre asistencia legal. Aquí tenemos adolescentes de esto es Huancayo, ahí nuestro actual vice estaba como director de Pronasec y están en un taller de manualidades. Aquí tenemos adolescentes de un servicio de orientación al adolescente. Como parte de la ejecución de medidas, existe un programa muy interesante que impulsa el Pronasec, que es Trabajando por mi Comunidad, el cual permite que adolescentes que ejecutan medidas no privativas brinden servicios, realicen actividades gratuitas en favor de la comunidad para reparar el daño que han cometido. Y aquí están, por ejemplo, visitando un albergue de ancianos, también van a albergues de niños, también a espacios que albergan animales, van a limpiar, cuidar, a dar alimentación, van a los comedores populares a ayudar en las cocinas, recuperación de playas, recuperación de calles. Esas son las actividades que por lo general se pueden realizar desde los servicios de orientación al adolescente y el efecto es altamente positivo y el enfoque restaurativo muy marcado además en este tipo de estrategias, ¿no? Eh, yo quisiera nada más cerrar. Aquí tenemos un adolescente de Senati, esa fotito siempre me ha gustado porque está él muy contento y muy orgulloso con su uniforme. Obviamente está ejecutando una medida socioeducativa. Aquí tenemos también, y se puede estudiar, por supuesto que sí. Aquí tenemos un adolescente, adolescentes del taller de danza de Santa Margarita. Ahí el profesor de danza, Oliver Ludeña, hace maravillas con estas chicas. Eh, Aquí tenemos adolescentes que están trabajando en costura y aquí tenemos una promoción de graduados, terminaron su educación básica, porque sí, en los centros juveniles todos y todas tienen que estudiar y van a estudiar y van a poder terminar sus estudios aquellos que desertaron de la escuela. Muy bien, solo para cerrar, sé que la pregunta es puntual y la respuesta va a ser también puntual. La disminución de la edad mínima de imputabilidad penal, por supuesto que no estoy de acuerdo, por supuesto que existen muchos fundamentos, por supuesto que la Convención y el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que no debería ser esa la directiva o el proceder de los Estados partes, por el contrario, incluso nos solicitarían que elevemos nuestra edad de imputabilidad a 16 años, que no sea 14, sino que sea 16. Nosotros queremos que los 16 sea más bien la edad mínima de imputabilidad penal, no de responsabilidad mínima especial.
Esa es la pregunta. ¿Eso es lo que queremos? A ver, cuando les expuse, estimados y estimadas, los factores de riesgo, que son solo algunos, porque faltan otros, y el censo del 2023 revela con mucho mayor énfasis que uno de los principales factores de riesgo a los que se ven expuestos nuestros adolescentes en conflicto es la violencia familiar, la violencia en el entorno social. Y la violencia familiar también tiene un correlato en que existen adolescentes cuyos padres y madres, tíos, hermanos, primos los han vinculado al delito, los han captado para el delito. Y muchos de los padres, madres, hermanos de estos adolescentes que están privados de libertad en un centro juvenil o que están en un SOA, están privados de libertad en cárceles. Y tenemos muchos casos así, en que tenemos que hacer la videollamada para fortalecer el vínculo familiar con un padre que pues está privado de libertad, porque es la única persona que tiene, es la única persona que tiene. Imagínense ustedes lo crudo de esa realidad. Entonces, esa es la situación que presentan nuestros adolescentes. Ahora, si nos queremos poner técnicos, a nivel neurocientífico, a nivel de todos aquellos estudios que nos permiten determinar la posibilidad de que una persona, a partir de qué edad puede comenzar a entender mejor, el propio comité ya lo ha señalado a partir de sus estudios neurocientíficos, que nos dice que incluso los jóvenes mayores de 18 todavía están terminando de formarse cerebralmente. La medida es inconstitucional, la medida atenta contra la convención, afecta el principio de igualdad. eh, esa medida carece de todo sustento técnico. Contradice absolutamente todos los principios y estándares internacionales sobre la materia, contradice los principios que el Código de Responsabilidad ha establecido, la lógica del código, que prioriza, por supuesto, la no privación de libertad como resultado y como necesidad de evitar reiterancia delictiva, ¿ok? Por supuesto que afecta el principio de igualdad, que ya lo mencioné. Eh, y bueno, el Código de Responsabilidad todavía se encuentra pendiente de implementación y yo creería que esta debiera ser una prioridad para que podamos empezar a analizar con mayor medida o en mayor medida irresponsablemente si el sistema de justicia penal juvenil actual nos permite o no nos permite una salida más adecuada y más acorde con la naturaleza de estas personas, que son adolescentes. Eso, estimados, es lo que traía para compartir con ustedes. Lo que Jimmy ya prendió su cámara porque ya tengo que cortar y vamos a dar pie ahora mismo a las preguntas que podamos responder brevemente. Gracias por su atención. Estimada doctora Félix, muchísimas gracias por su didáctica ponencia. Le extiendo también el saludo de la gran mayoría de los participantes que se encuentran en esta tarde con nosotros. Muy, muy didáctica, ¿no? Su ponencia, su presentación, sobre todo. Y bueno, esa pasión que tiene usted para abordar el tema, creo que ha calado en los participantes, en las más de 800 personas que nos vienen acompañando en esta tarde. Y sí, pasando a las preguntas, yo he resaltado tres consultas, la cual le pido que por favor nos pueda ayudar absolviéndolas. Y asimismo, si tiene usted algún comentario adicional, también nos pueda reforzar estas consultas. ¿Sí? Una pregunta es, ¿cómo podemos abordar de manera más efectiva las necesidades específicas de los adolescentes que han cometido delitos, considerando las diferencias en su desarrollo cerebral y su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias también por los comentarios que están planteando en el chat. Esa pregunta es fundamental. Creo que, no creo, estoy segura que si miramos, o sea, si ya sabemos cuál es la enfermedad, hay que encontrar, y ya sabemos qué causó la enfermedad, lo que toca es encontrar la medicina ideal. Entonces, si sabemos que uno de los factores de riesgo es consumo de drogas, alto consumo de drogas desde los 7 años de edad, si sabemos que una gran cantidad de adolescentes no están estudiando porque no les gusta estudiar, porque no podían seguir estudiando, porque tienen que trabajar para poder subsistir, eh, si sabemos que hay una alta cantidad de adolescentes que son violentados constantemente en su hogar y que tienen padres o madres que los vinculan al delito, familiares, tíos, primos, hermanos que los vinculan al delito, si ya sabemos que esas son
las principales razones por las que terminan cometiendo infracciones y están privados de libertad en un centro juvenil, pues entendamos que ahí tenemos que apuntalar. Esas son las necesidades y las vulnerabilidades que presentan nuestros adolescentes. Estudio, salud, trabajo, el tema de las familias. No existe una política, una estrategia que precisamente incida en que se pueda fortalecer el desarrollo familiar. Tenemos una necesidad muy grande ahí. Yo creo que tal vez desde las escuelas se hace algún trabajo, ¿no? Tal vez las charlas de padres, las escuelas de padres, que por cierto también en los centros juveniles replicamos las escuelas de padres, pero es triste, por decirlo menos, la verdad, es triste, y no me gusta decir esto, pero que esperemos a que el Estado capte a los adolescentes a través cuando han cometido un delito, a través del sistema de justicia penal, para recién ahí empezar a atender sus necesidades, ¿no? Ahí sí escuela de padres, ahí sí te llega un tratamiento desadictivo, ahí sí terminas tu educación, te doy un trabajo, te enseño, te hago terapia, o sea, ahí recién. En conclusión, definitivamente la clave aquí es la prevención, la prevención. Entonces, existe una política, ¿no? Del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal, que también está a cargo del MINJUS, que tiene ahí líneas de acción. Pero ustedes saben cuánto costó que podamos ponernos de acuerdo como Estado. Entonces, el Congreso y demás instituciones y la sociedad misma debiera pues hacerle seguimiento, buscar el compromiso, fiscalizar que se cumplan los objetivos y las acciones, porque no es la idea de que solo se queden en el papel, la idea es que se cumplan, ¿no? Y que visibilicemos resultados desde la prevención. Y todos aquí estamos comprometidos, todos, absolutamente todos. Ustedes, yo, porque todos aquí somos hijos, hermanos, padres, primos, sobrinos, somos abogados, somos profesores, somos doctores, somos ingenieros desde cada uno y formamos parte de la misma sociedad, todos nosotros. Entonces entendamos que todos aquí somos responsables y queremos vivir en un país y una sociedad mejor. Gracias, doctora. Otra consulta que tengo aquí, resalto es, por ejemplo, ¿qué desafíos considera usted que enfrenta el sistema penal juvenil peruano en la reintegración de adolescentes infractores? Muchos, son muchos. Em, y ya lo dije en mi exposición, lamentablemente el Estado peruano, y que es la realidad, porque he tenido oportunidad de conocer un poco más de cerca también otras realidades, como es el sistema de justicia penal juvenil en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, y he advertido una situación más o menos similar con la diferencia que en algunos lugares, en Ecuador, por ejemplo, existe una dirección de educación para personas privadas de libertad, adultas y adolescentes. Aquí no tenemos eso. ¿No? Por ejemplo, aquí no tenemos eso. Entonces, los retos son grandes. Uno de los principales retos, yo creo que es necesario, es que actualmente podamos poner en implementación el Código de Responsabilidad Penal de manera integral, o sea, para procurar una justicia especializada. ¿No? Todavía tenemos pendiente el grueso de lo que implica la reforma procesal juvenil, de justicia juvenil en nuestro país, que es el componente procesal. Y eso, mientras este código no se puede implementar plenamente, no estamos en condiciones de valorar si realmente tenemos una justicia especializada o no, porque no vemos todavía en la práctica. Y necesitamos presupuesto, necesitamos el recurso necesario para que puedan operar los juzgados, las fiscalías con sus equipos técnicos especializados. Ese recurso es esto de acá, ¿no? Es el recurso. La, el otro gran tema a nivel del sistema de reinserción es más o menos parecido, pero me refiero al tema del recurso, me refiero a que existen muchas necesidades y muchas limitaciones económicas a las que nos enfrentamos para poder sacar adelante el trabajo que subsiste gracias al compromiso, al compromiso y la abnegación de muchos de los buenos servidores que tenemos en los centros juveniles y en los OAS, que lamentablemente también es cierto, no necesariamente, como en toda institución, tenemos excelentes o buenísimos servidores, porque algunos también nos hacen de agachar la cabeza cuando vemos casos de abusos o de violación de derechos, por supuesto. Pero podría yo afirmar
por la calidad de los profesionales que tenemos, es que muchos de ellos están comprometidos, pero lamentablemente no ven visibilizado su esfuerzo, porque pues lamentablemente, insisto, los recursos que nos destinan es muy poco, ¿no? Son muy limitados. Y otro tema ahí en relación con, entonces eso tiene que cambiar. Y otro tema es fundamental, que es ya tener finalmente un modelo de intervención especializada, un modelo que realmente nos brinde los lineamientos específicos para poder realizar esta intervención especializada, individualizada que queremos desde el sistema, ¿no? Y eso también es un trabajo, es una tarea. Así que bueno, eso está pendiente, esos son los principales desafíos. Tener una defensa pública especializada que viene con correlato con la implementación del código plenamente, tener equipos técnicos interdisciplinarios especializados, tener operadores de justicia especializados. Y ojo que el perfil que el código prevé es bastante alto. Tener operadores de justicia que además de ser conocedores en derechos humanos, en justicia juvenil, sean especializados también en ciencias penales. Entonces, ese también es un desafío. O sea, y el perfil de los operadores de justicia y los operadores sociales que intervienen en la justicia penal juvenil es bastante exquisito, bastante rico. Y imagínense ustedes, ¿no? Alguien que sepa de derechos de niñez, adolescencia, que además sea especialista en ciencias penales. Entonces, esa justicia especializada, para que exista realmente, pues necesita de operadores especializados. Y ese es otro gran desafío que tenemos en nuestro país, porque todavía no tenemos operadores especializados. No todos, ¿no? La gran mayoría todavía están pendientes de. Gracias, doctora. Otra consulta que hemos podido resaltar es ¿cómo o qué piensa usted de que cómo se puede asegurar que las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes cumplan con su propósito rehabilitador? Perdón, Jimmy, no escuché bien la pregunta, pues, por favor. Sí, sí. La consulta era ¿cómo se puede asegurar que las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes cumplan con su propósito rehabilitador? ¿No? ¿Cómo se puede asegurar? Bueno, eh, yo creería que es básicamente una suma de recursos, una suma de factores, desde el modelo de intervención que vengo señalando, porque es como tener el manual, ¿no? Cuando te entregan un producto, tú tienes una serie de instrucciones, cómo funciona esto, cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres, aunque ustedes no lo crean y les parezca de increíble, de replay, esto todavía no existe. ¿No? Hemos venido operando en base a algunos lineamientos internos que nos hemos permitido construir y focalizar bajo la lógica del código, atendiendo a la necesidad de abordar perfiles específicos, ¿no? Tenemos un programa para consumo de drogas, tenemos un programa para agresores sexuales, que también hemos podido abordar, para salud mental, que también hemos podido abordar y poder desarrollar desde el apoyo también de otras instituciones aliadas, y atendiendo, repito, la lógica del código, que es mirar perfiles, eh, pero debería esto tener por encima un gorro bastante más solvente y general, que le diga, pues, esto es lo que hay que hacer, hasta aquí tenemos que apuntar, hacia ahí tenemos que mirar, y estos son los grandes objetivos, los grandes lineamientos, eso todavía está pendiente. Lo otro es una reestructuración, en efecto, en los centros juveniles, y esto pues, lo han evidenciado también otros profesionales. El centro juvenil que actualmente, por ejemplo, ocupamos en Lima, el de Maranga, los espacios, la infraestructura que tiene, pues no permite un desarrollo de intervención especializada, y muchos de los otros centros juveniles a nivel nacional tampoco. Fortalecer los SOAS, los servicios de orientación, para que podamos llegar hasta donde ellos no pueden, desde donde ellos pueden, tendrían que venir. Hay zonas en la selva a las que solo se puede acceder con embarcaciones chiquitas, ¿no? Pequepeques, botecitos. Imagínense. O sea, que le pidas al adolescente que se demore 3 horas en navegar desde allá hasta la capital para que pueda ser atendido en un SOA, ¿no? El SOA debería llegar hasta allá. SOAs itinerantes se le llama. Estamos haciendo en algunos lugares, pero no alcanza. Entonces la inversión ahí es necesaria, porque recuerden que si no vamos a mirar la prevención necesaria primaria, incluso secundaria, pues hablando de prevención terciaria, lo que nos toca hacer es aún mucho más, es una tarea mucho mayor, ¿no?
Entonces, esos son algunos factores. Tener profesionales especializados también, por supuesto, es necesario, profesionales especializados en la materia. Entonces, son esos factores los que yo consideraría como importantes para asegurar el éxito de una medida socioeducativa. Gracias, doctora. Bueno, hemos tratado de rescatar algunas de las consultas. Las demás, bueno, las demás intervenciones son básicamente felicitando eh, su brillante ponencia, doctora Félix. Le agradecemos y quiero aprovechar en extenderle un saludo también de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana Martínez, que me ha pedido especialmente que por favor la salude por haber aceptado nuestra invitación a participar esta tarde y también por su ponencia, que ella la viene escuchando también. Doctora, Ujú. quisiéramos cerrar esta tarde de esta sesión con una reflexión final que quisiera quizás brindarnos a todos nosotros, por favor. Ok, yo te voy a pedir que mientras hagas esa reflexión tomes una fotito, por favor, para tenerla de recuerdo. Básicamente, lo que quisiera yo señalar. Yo realmente espero haber podido en este cortísimo tiempo, haber podido llegar a ustedes con el mensaje, tratar de que haya sido lo más claro posible, eh, principalmente en el siguiente sentido. La disminución de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años no representa en modo alguno, ni siquiera aproximadamente, ni siquiera cerca, una solución al problema de la delincuencia en nuestra sociedad. Vean ustedes que la extorsión, históricamente, desde el 1991, que nace el Código Penal, Decreto Legislativo 635, hasta el 2018, ha llegado de ser sancionada con 6 años de pena privativa de libertad, creo, hasta cadena perpetua para una de las circunstancias agravantes. La gran pregunta es, habiéndose ya previsto la cadena perpetua, la pena de cadena perpetua, que es una pena privativa indeterminada, no sales nunca del penal, en el 2018 para este delito de extorsión, para una agravante específica ciertamente, pero está prevista la pena de cadena perpetua. Díganme ustedes, desde el 2018 hasta el día de hoy, 18 de noviembre a las 6:30, ¿han disminuido las extorsiones en nuestro país? ¿Hemos tenido menos extorsiones porque ya la cadena perpetua está prevista para el delito de extorsión adultos? No, ¿verdad? Al contrario, no desincentiva en modo alguno. ¿Y creen ustedes que sancionar a los que captan? Porque, ojo, ya el delito de extorsión sanciona a aquellos que captan menores de edad para el delito. Ah, pero como no nos funciona, entonces ahora vamos a sancionar a los captados. Ahora vamos a sancionar penalmente y vamos a hacer que respondan, que sean procesados como adultos y que vayan a las cárceles a seguir superacinando, que vayan 1.700, 1.500 adolescentes a las cárceles a cumplir pena privativa de libertad por haber sido captados para cometer una extorsión o un sicariato. Esa es la solución, con todo respeto. ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe? No nos dejemos engañar, seamos responsables, seamos serios y responsables con, con nuestra sociedad. Son adolescentes, con nuestros adolescentes. Solo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Félix, nuevamente por haber participado el día de hoy en esta importante conferencia. Bueno, nos despedimos deseándole que siga teniendo usted una muy buena tarde y asimismo extenderle el saludo a las más de 800 personas que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, nos reencontramos, espero, en otra oportunidad, doctora. Cuídese. Muchísimas gracias a todos.